Ok, bienvenidos todos a nuestra clase 32 de Álgebra Moderna 1. Entonces, les recuerdo qué es lo que estamos haciendo en estas clases. En las clases pasadas hemos introducido lo que llamamos la ecuación de clase, ¿sí? Ok, y entonces, ¿qué es la ecuación de clase? La ecuación de clase me dice que si yo me tomo G un grupo y yo me tomo X un G conjunto finito, ¿sí? Y yo me considero, si yo me tomo, permítanme, ahí está. Entonces, si yo me tomo G un grupo y yo me tomo X un G conjunto finito, y yo me considero como X sub G, por definición los X en X, que son fijados por la acción del grupo G, es decir, son los X en X tales que G por X es igual a X para todo G en G. Entonces, este es un subconjunto del conjunto X, que podría ser vacío, ¿no? O podría no ser vacío, pero bueno, tenemos este subconjunto de X, ¿sí? Entonces, lo que me dice es que van a existir x1, x2, xr hasta xm, elementos en x, tal que pasa lo siguiente, tal que si x sub g, si este conjunto es distinto del vacío, puedo suponer que los primeros r elementos son los elementos del conjunto x sub g, es decir, puedo suponer que los primeros r elementos son los elementos fijados por la acción, ¿sí? Y en cualquier caso, ya sea si x sub g es vacío o no es vacío, entonces la kernelidad del conjunto X se describe como la unión, se describe como la kernelidad del conjunto X sub G más la suma de las kernelidades de las órbitas O, X, Y, donde I va desde R más 1 hasta M, ¿no? Es decir, a la kernelidad de mi conjunto X lo voy a poder describir como la kernelidad del conjunto X sub G, que va a ser R, más a los restantes, lo que hago es que les calculo sus órbitas, a los restantes que empiezan desde R más 1 hasta XM, a los restantes les calculo sus órbitas y su tamaño y hago esta suma, ¿no? Entonces la kernelidad de mi conjunto X va a ser la suma de las kernelidades de esas órbitas más la kernelidad del conjunto fijado por reacción, ¿sí? Y además, estos van a tener la propiedad de que estos R más 1 hasta XR más 1 hasta XM, esos van a tener la propiedad de que sus órbitas van a tener kernelidad mayor o igual que 2, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? O sea, a cada uno de estos X1, X2, XR hasta XM les calculo sus órbitas y las órbitas de longitud 1 son exactamente las que están en el conjunto X sub G, ¿sí? Los X1 hasta X2 hasta XR, sus órbitas tienen kernelidad 1 y los otros tienen kernelidad mayor o igual que 2, sus órbitas, ¿sí? Por eso es que lo tengo así, ¿sí? Y además, ¿qué va a pasar en esta suma? En esta suma, acá esto es independiente si el conjunto X sub G es vacío o no, ¿no? Porque va a pasar que esta R que aparece acá, va a ser mayor o igual que 1, ¿sí? O sea, va a haber al menos un elemento, va a ser mayor o igual que 1. Si X sub G es distinto del vacío, o sea, si existe al menos un elemento en el conjunto fijado por la acción, ¿sí? Y entonces, pues, sí, y entonces, bueno, y aquí en esta suma tomamos a los restantes, ¿no? XR más 1 hasta XM. Y si R es igual a 0, y R va a ser igual a 0 en esta suma, y si R es igual a 0, ¿qué quiere decir? Que empezamos desde I igual a 1, ¿no? Hasta M. Entonces lo que quiere decir que estamos tomando todos los elementos del X1 hasta el XM, ¿no? Entonces aquí en esta suma estamos tomando todas las órbitas de todos los elementos que están aquí. Y eso va a pasar en el caso en el que X sub G sea el vacío, ¿sí? Ok. Entonces, entonces tenemos esa ecuación, esta es la ecuación de clase, ¿no? ¿Sí? Y como les decía en las veces pasadas, resulta ser que este término no va a existir, en el caso obviamente en el que el conjunto fijado por la acción sea el vacío, y luego este término no va a existir si todos los elementos X1 hasta XR hasta XM están acá, ¿no? En X sub G, es decir, no va a existir si todos los elementos de
X son fijados por la acción, ¿no? ¿Sí? Entonces, en los casos extremos, si XG, si los elementos fijados por la acción es el vacío, el que no existe es este término, y si X sub G es todo el conjunto X, el que no existe es este término, ¿no? ¿Sí? Ok. Ahora bien, pues damos la siguiente definición, que es la definición de la condición del normalizador, que me dice que si yo me tomo G un grupo, vamos a decir que G satisface la condición del normalizador, se da cada vez que yo tengo H, un subgrupo propio de G. Con subgrupo propio de G quiero decir que H no es G. Entonces, si H es un subgrupo propio de G, entonces H es un subgrupo propio de su normalizador. Sí, o sea, el normalizador siempre va a crecer. ¿Sí? Ok. H va a ser un subgrupo propio de su normalizador, ¿sí? O sea, H no es el normalizador, ¿no? H es un subgrupo, un subconjunto que está contenido propiamente en el normalizador. Entonces, se dice que G satisface la condición normalizador si cada vez que yo me tomo H un subgrupo propio de G, entonces H va a ser un subgrupo propio del normalizador de H, ¿sí? Y entonces, bueno, recordemos que tenemos esta definición. Si yo me considero G un grupo y yo me considero M un subgrupo de G, vamos a decir que M es un subgrupo maximal. M va a ser un subgrupo maximal de G si no existe otro subgrupo que esté por arriba de M. ¿Sí? Si no existe otro subgrupo S, tal que SS sea un subgrupo propio de G y ese S contenga propiamente a M, ¿no? Entonces vamos a decir maximal si entre M y G ya no hay ningún subgrupo, ¿sí? Y entonces recordemos que en un ejercicio de sus tareas tenemos esto. Este es un ejercicio de su tarea. Si tomamos M, un subgrupo de G que es maximal, solamente estoy tomando subgrupo que es maximal, ¿no? Si M es normal en G, si resulta ser que el subgrupo maximal que estoy tomando, M, resulta ser que ya es maximal, y si el subgrupo maximal que estoy tomando resulta ser que ya es normal, ¿sí? Entonces necesariamente el índice de M en G va a ser P con un número, donde P va a ser un número primo, ¿sí? Ok, entonces lo que vamos a ver ahorita es que cualquier P grupo finito satisface la condición del normalizador, y es lo que nos dice la proposición 3.12, y que eso es lo que voy a demostrar en esta clase, que me dice que si yo me tomo P, un P grupo finito, recordemos que P grupo quiere decir que todo elemento de G tiene orden una potencia de P, ¿no? Entonces, si yo me tomo G, un P grupo finito, entonces G satisface la condición del normalizador. ¿Qué quiero decir con que satisface la condición del normalizador? Que si yo me tomo H, un subgrupo propio de G, entonces H es un subgrupo propio del normalizador de H, ¿sí? Del normalizador de H en G. Entonces, eso es lo que queremos demostrar en el inciso A. Y en el inciso B, lo que queremos demostrar es que si M es un subgrupo maximal de un P grupo finito, entonces necesariamente M ya es un subgrupo normal de G y por lo tanto el índice de M en G va a ser P. ¿Sí? Ok, entonces hagamos este resultado. Entonces, este resultado, el inciso A, va a salir de la ecuación de clase. Entonces CH un subgrupo de G. H, un subgrupo propio de G. Entonces, si H es normal en G, entonces ¿quién va a ser su normalizador? Entonces, el normalizador de H en G va a ser exactamente todo G. Entonces, si H es normal en G, el normalizador es todo G. Y por lo tanto, H está contenido propiamente en el normalizador en G de H. Y en este caso ya acabamos, ¿no? Ya acabamos en este caso.
en este caso. Entonces, pues hay que hacer el caso en el que h no es normal, ¿no? Entonces, supongamos h no es normal en G. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a suponer. Que h no es normal en G. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a considerar un conjunto, el conjunto de los conjugados de h. Entonces sea x por definición, el conjunto de g, h es g a la menos 1, tal es que g está en G. ¿Sí? Entonces me considero el conjunto de todos los conjugados de h. Como h no es normal, no es normal en G, tenemos que la cardinalidad de x es mayor que 1, ¿no? ¿Por qué? Porque si fuera normal, g a la menos 1 sería h para todo g en g, y entonces este tendría solamente un elemento, ¿no? Entonces, como h no es normal, pues resulta ser que este no tiene solo un elemento, ¿sí? Entonces la cardinalidad de x es mayor que 1. Ok, entonces sabemos cuál es la cardinalidad de x exactamente, ¿no? De hecho, sabemos de clases anteriores, que ¿qué? Que la cardinalidad de x es exactamente ¿quién? Es el índice del normalizador, ¿no? Es el índice del normalizador de h en g. Eso es lo que sabemos. Y entonces por Lagrange, tenemos que la cardinalidad de x divide a la cardinalidad de g. Sí, ¿por qué? Porque Lagrange me dice que la cardinalidad de g es ¿quién? La cardinalidad de g es la cardinalidad del normalizador por la cardinalidad del índice, ¿no? ¿Sí? Y entonces, por eso tenemos esto, ¿sí? Entonces, por Lagrange tenemos que la cardinalidad de x, ¿sí? divide a la cardinalidad de g, ¿sí? Pero del corolario 3.6, como g es un p grupo finito, esa es la hipótesis de que G es un p grupo finito, entonces el corolario 3.6, por corolario 3.6 de la clase pasada, corolario 3.6 de la clase 31, tenemos que necesariamente la cardinalidad de un p grupo finito es exactamente una potencia de n, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, como G es un p grupo finito, el corolario 3.6 me dice que la cardinalidad de G es la potencia de un primo, la potencia de p, con n mayor o igual que 1. Entonces, por lo tanto, como la cardinalidad de x divide a la cardinalidad de g y la cardinalidad de x es mayor que 1, entonces
La cardinalidad de X es de la forma P a la L con L mayor o igual que 1, ¿no? Sí, ¿no? Porque resulta ser que esta es una potencia del primo P, es decir, P a la N, y este es un divisor de P a la N, que es mayor que 1. Entonces, necesariamente, ese divisor es necesariamente una potencia de P, ¿no? Para un L mayor o igual que 1. ¿Ok? Entonces tenemos eso. Entonces, la cardinalidad de nuestro conjunto es exactamente la potencia de un primo, del primo P, ¿sí? Ok. Entonces, como les decía, vamos a utilizar la ecuación de clase y entonces, pues vamos a considerar la siguiente acción. Consideremos la acción que ya vimos en clases pasadas, acción vista en clases pasadas. Que va a ser la acción del grupo H en el conjunto X, en el conjunto de sus conjugados a X. Dejen hago este curso más chiquito. ¿Sí? Entonces consideramos esa acción dada por ¿quién? Alfa de un H, X, H y un elemento de X. Un elemento de X, ¿quién es? Un elemento de X es de la forma GH, G a la menos 1, ¿no? Entonces, H, G, H, G a la menos 1. Entonces, ¿a dónde vamos a mandar ese par? Por definición, eso va a ser exactamente la clase H, G, H, G a la menos 1, H a la menos 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, así es como definimos esta acción, que a un elemento de H yo le puedo aplicar un elemento de X, ¿no? ¿Sí? Yo le puedo de X, donde X es el conjunto de todos los conjugados de H. ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos esta acción. Ok. Notemos otra cosa. Notemos que como H es un subgrupo de G, entonces, y la cardinalidad de G es P a la N, entonces también la cardinalidad de H. Entonces, ¿qué es lo que sabemos por Lagrange? Entonces, por Lagrange. Por Lagrange. La cardinalidad de H. Bueno, la cardinalidad de H divide a la cardinalidad de G. Y por lo tanto, la cardinalidad de H también es una potencia del primo P. También es P a la K, ¿no? Para cierta K. ¿Sí? Entonces también tenemos que es P a la K para cierta K. Y bueno. Entonces, y podemos suponer que este H que estamos viendo es su grupo no trivial, ¿no? Sí, porque si no, ¿sí? Para cierta K, mayor que 1, mayor o igual que 1. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido hasta ahorita un G conjunto que tiene cardinalidad de una potencia de P y H está actuando en ese X y la cardinalidad de H también es una potencia de P, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esta acción, H tiene una potencia de P, H tiene cardinalidad de una potencia de P y X tiene cardinalidad de una potencia de P también, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, notemos
Ahora, afirmación. Primera afirmación. Es que la órbita para este elemento H en X, tenemos que ese H es un elemento de X, ¿no? Porque X es el conjunto de todos los conjugados de H. Cuando yo tomo G igual a 1, obtengo H, ¿no? Entonces, H está en X. Entonces, para H en X, no, más que afirmar, para H en X, la órbita de H consta de un solo elemento, es todo H. ¿Sí? Bajo esta acción, para H, bajo la acción alfa. Entonces, en efecto, ¿no? En efecto, ¿quién es la órbita de H bajo la acción alfa? Sí, la órbita de H bajo la acción alfa es que son todos los alfa H, H, ¿sí? Tales que, ¿qué? Tales que, o sea, este es, a ver, si quieren, esto es lo que estamos denotando como, sí, o sea, esto es lo que estamos denotando por, esto es lo que se denota como H, puntito, G. No, es que no lo quiero anotar así porque si no nos vamos a confundir. Mejor dejémoslo así, ¿sí? Entonces, ¿quién es la órbita? La órbita de H es a esta H, la órbita de H a esta H, yo le hago actuar todos los elementos del grupo, ¿no? Pero todos los elementos del grupo son los elementos de H. Entonces, por definición, esto es quién, todos los H, tales que H está en H, ¿no? Esa es la órbita. ¿Sí? Es decir, estoy haciendo actuar todos los elementos de H con este elementito en X, ¿no? Sí, esa es la órbita. Pero por definición, ¿quién es alfa HG? Por definición, alfa HH, por definición es quién. Acá tenemos la definición, ¿no? ¿Qué es lo que le hace? Entonces, esto es lo que hace es el conjunto de H's, H a la menos 1, tales que H está en H, ¿no? Sí, pero como H está en H, resulta ser que esto es exactamente H. Porque como H está en H, esta H se mete de aquí dentro, esta H a la menos también se mete de aquí dentro, entonces nada más me queda H. ¿Sí? Y ya tenemos lo que queríamos, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos esto. Que solamente la órbita bajo de ese elemento, bajo la conjugación, bajo esa acción que tenemos ahí, es solamente H. Entonces, es decir, H está en el conjunto X sub H, que recordemos que esto es por definición. Estos son los elementos fijados por la acción, ¿no? Estos son los elementos fijados por reacción, alfa. O sea, lo que estoy diciendo es que X sub H es este que estoy considerando acá, en lugar de G estoy considerando H, ¿no? Son los elementos fijados por reacción, esos son estos, ¿sí? Entonces X sub H, o sea, en mi proposición,
el H está jugando el papel del G en esta ecuación de clase, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Es decir, entonces fijaos en... Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por la ecuación de clase... Permítanme. Entonces afirmamos que la cardinalidad de los elementos fijados bajo la acción de este es mayor que 1. ¿Sí? Entonces afirmamos esto. Entonces, ok, entonces vamos a afirmar eso. Es decir, ¿qué es lo que queremos? Es decir, lo que queremos ver es que existe otro elemento G, H, G a la menos 1 en X, tal que ¿qué? Tal que este G, H, G a la menos 1 es distinto de H y G, H, G a la menos 1 es fijado por reacción. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque ya encontramos 1, ¿no? Ya encontramos H está en este conjunto, X sub H. Si queremos ver que la cardinalidad de este es mayor que 1, entonces necesitamos ver que hay otro elemento que está en X sub H, que es fijado por reacción, y que es distinto de este, ¿no? Porque este ya está aquí en X sub H. Entonces es lo que tenemos que ver. Entonces ahí es donde utilizaremos la ecuación de clase. Entonces, por ecuación de clase, como los elementos fijados por reacción es no vacío, porque ya sabemos que hay un elemento, existen XY, lo voy a anotar así mejor, existen mejor X1 que va a ser G1, HG1, así sucesivamente, X sub R que va a ser G sub R, H, acá es menos 1, G sub R menos 1, y así sucesivamente hasta X sub M, que por definición va a ser G sub M, H, G sub M a la menos 1. Van a existir estos elementos ¿en dónde? En X. Los estoy anotando así porque los elementitos de X, acá están, ¿no? Los elementitos de X son clases de conjugación, son elementos que son conjugados, son subgrupos conjugados a H, ¿no? ¿Sí? Entonces me estoy tomando X1, un subgrupo conjugado a H, hasta XM, un subgrupo conjugado a H que está en el conjunto X. Entonces por la ecuación de clase existen estos elementitos, tales que ¿qué? La ecuación de clase me dice que existen esos elementitos, tales que ¿qué? Tales que si el conjunto es distinto del vacío, podemos suponer que los primeros R están en el conjunto fijado por la acción, ¿sí? Y además, la cardinalidad de X
la puedo escribir así, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues ahí tenemos, ¿no? Tal que, ¿qué? Existen esos elementitos, tal que, ¿qué? Tal que podemos suponer que los primeritos elementitos, x sub h, tiene estos elementitos, x sub 1 hasta x sub r, ¿sí? Y además, la cardinalidad de x es exactamente aquí, la cardinalidad de x sub h más la suma de quién, del tamaño de las órbitas de estos elementitos x, y, desde y que va desde r más 1 hasta m, ¿no? Eso es lo que me dice la ecuación de clase. Puedo tomar los primeros r que estén en los que sea el conjunto fijado por la acción, y los últimos van a estar en esto sumando, y estos van a tener su órbita mayor o igual que 2, ¿no? La cardinalidad de su órbita va a ser mayor o igual que 2, con la cardinalidad de las órbitas mayor o igual que 2 para todo y entre r más 1 y m, ¿no? Entonces, aquí estoy juntando a todos los elementitos estos que tienen la cardinalidad de sus órbitas es mayor o igual que 2. Y aquí en x sub h estoy juntando a los que tienen sus órbitas tienen cardinalidad igual a 1, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Entonces, lo que les decía es que queríamos ver que la cardinalidad de xh es mayor que 1, es decir, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Lo que tenemos que demostrar es que la cardinalidad de x sub h, que es r, es mayor que 1, ¿no? ¿Sí? Entonces es lo que tenemos que ver. Entonces supongamos que r es 1. Sabemos que para empezar, sabemos que este no es vacío, ¿no? Porque este no es vacío, porque ya encontramos uno, ¿no? Que es el h. Entonces, sabemos que al menos tiene un elemento. Entonces, supongamos que solamente tiene un elemento, ¿no? Entonces, supongamos que r es igual a 1. ¿Sí? Ok. Entonces, supongamos que r es igual a 1. ¿Sí? Ok. Entonces, como P divide la cardinalidad de X, bueno, a ver, como la cardinalidad de X, acá ya lo habíamos calculado, ¿no? La cardinalidad de X es P a la L con L mayor o igual que 1, como la cardinalidad de X es P a la L con L mayor o igual que 1, entonces, pues necesariamente voy a ponerle a esta igualdad, ¿sí? Entonces, en estrellita, en esta estrellita, tenemos que este sumando sí existe, ¿no? R más 1 hasta m de O x, y que este sumando sí existe. ¿Sí? Porque si no existiera, ¿qué pasaría? Si no existiera, esto sería 0. Y acá estamos suponiendo que este es igual a 1, ¿no?
Y entonces estaríamos diciendo que la cardinalidad de x es igual a 1, pero eso no es cierto porque p es un primo y él es mayor o igual que 1. Entonces la cardinalidad de x es mayor que 1. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ese término sí existe. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces ese término sí existe. Ok. Además notemos que para cada i entre r más 1 y m, o sea, para los i que estamos tomando acá, xi, que es este elemento, ¿quién era xi? Xi es gi hg a la i a la menos 1, ¿no? Xi, que es gi a la menos 1. Esto es distinto del h. ¿Por qué? Pues la órbita de h ya habíamos calculado. La órbita de este h es exactamente la cardinalidad de la órbita de este elementito. Es 1, ¿no? Porque ya habíamos calculado que solamente en la órbita solamente había un... Ya habíamos calculado que en la órbita solamente había un elementito. Pero los sumandos que me estoy tomando acá satisfacen esto, ¿no? Pero, pues pasa esto. Y la órbita de gi a la menos 1, esto, que es la órbita de xi, es mayor o igual que 2, ¿no? Entonces la órbita de este elemento es mayor o igual que 2 y la órbita de este elemento es 1, por lo tanto son distintos, ¿no? Ok. Entonces tenemos esto. Ahora bien, notemos que... Entonces tenemos esto. Entonces, recordemos que vimos en clases pasadas, vimos cómo calcular la cardinalidad de la órbita, ¿no? Vimos que la cardinalidad de la órbita del elemento xi es exactamente ¿quién? Es el índice en el grupo que aquí estamos calculando. Aquí la acción es sobre... Acá la acción es del grupo H sobre el conjunto X, ¿no? Entonces es exactamente el índice del estabilizador en H, pero ¿de qué estabilizador? Del estabilizador G, bueno, acá sería H, del estabilizador del elemento XY en H, ¿no? Vimos esto, ¿dónde? H sub XY, este es el estabilizador del elemento de XY, ¿no? De XY en el grupo H. Este es el subgrupo estabilizador, ¿no? Aquí, o sea, en realidad, aquí le habíamos puesto G y GX, ¿no? Pero era porque en el teorema que vimos, el grupo G actuaba sobre el conjunto X, ¿no? Pero aquí tenemos que el grupo H actúa sobre el conjunto X, por eso es que tenemos esta notación, ¿sí? Entonces tenemos esto. Ok,
Y entonces, ok, entonces tenemos eso. Y por Lagrange, ¿qué tenemos? Por Lagrange. Por Lagrange. Sabemos que la carnalidad de H es exactamente la carnalidad del estabilizador por el índice del estabilizador en H, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que sabemos? La carnalidad de H es ¿cuánto? La carnalidad de H es P a la L, ¿no? A ver, o es P a la K. La carnalidad de H es P a la K, ¿no? Acá lo tenemos. Entonces es esto, ¿no? La carnalidad de H es P a la K. Con K mayor que 1, ¿no? Sabemos que pasa esto. Y entonces, por lo tanto, la carnalidad de la órbita de XY divide a P a la K. ¿Sí? Entonces tenemos la carnalidad sabemos que la carnalidad de esta órbita es el índice del estabilizador en H. ¿Sí? Pero el índice del estabilizador divide por Lagrange, el índice del estabilizador divide a P a la K, ¿no? Por lo tanto, el orden, que es este, divide a P a la K. Pero, tenemos esto. Uy. Pero, divide a la K. Pero, estos, carnalidad de esto es mayor o igual que 2 para I entre R más 1 y M. Entre R más 1 y M, ¿no? ¿Qué es lo que dijimos aquí en la ecuación de clase, ¿no? En la ecuación de clase, estos elementitos, las órbitas de estos elementitos X, Y, donde iba desde R más 1 hasta M, la carnalidad de sus órbitas es mayor o igual que 2. Entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Lo que estamos obteniendo es que esto divide a P a la K, pero este numerito es un número mayor o igual que 2. Por lo tanto, la carnalidad de O de P de X, Y, la carnalidad de la órbita es exactamente pues, un divisor P a la, digamos, T con 1 menor o igual que T y menor o igual que K, ¿no? Entonces necesariamente, si este no puede, como es mayor o igual que 2, esto no puede ser 1, ¿no? Y los únicos divisores de P a la K, pues son potencias de P entre 1 y K, ¿no? Entonces, por lo tanto, la órbita debe tener esta, ¿no? Para todo 1 menor, para todo donde T va a estar entre 1 y K. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, hasta ahorita lo que hemos concluido es que P divide a las órbitas, a las carnalidades de las órbitas de los XY con R más 1 menor o igual que I, menor o igual que M. Entonces, si P divide a cada uno de ellos, por lo tanto, entonces P divide a la suma desde I igual a R más 1 hasta M de las carnalidades de las órbitas XY. Entonces P divide a esto, ¿no? Pero de la ecuación de clase, esta que tenemos acá arriba,
esta que tenemos acá arriba, la voy a subrayar. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que la cardinalidad de x, es la cardinalidad de x a la h, la cardinalidad de x a la h, pero estamos suponiendo que la cardinalidad de x a la h es 1, ¿no? ¿Sí? Estamos suponiendo que la cardinalidad de x a la h en este caso es 1. ¿Sí? Entonces esto es 1. Esto es 1. Más la suma de desde i igual a r más 1 hasta m, ¿sí? De las órbitas, de las cardinalidades de las órbitas de los xy, ¿no? ¿Sí? ¿Y esto qué es lo que sabemos? La cardinalidad de x es exactamente ¿quién? Es p a la l, ¿no? ¿Sí? Por de la ecuación de clase tenemos que ¿qué? Hemos concluido que p divide este término y que p divide este término, ¿no? Tenemos que p divide a 1. Sí, porque p divide este término, que es lo que acabamos de hacer, y p está dividiendo la cardinalidad de x, ¿no? Entonces, si p divide este término y p divide este término, pues p divide a la diferencia de este menos este, que es 1, ¿no? Entonces, tenemos que p divide a, si quieren, p divide a la cardinalidad de x menos la suma desde i igual a r más 1 hasta m de las órbitas de los xy, cardinales de las órbitas de los xy. Y esto es 1. Y es una contradicción, porque p es primo, ¿no? Pues p primo. P primo, y como p es primo, pues p es mayor o igual que 2, ¿no? Por lo tanto, ¿de dónde viene la contradicción? Por lo tanto, r es mayor que 1, y lo que quiere decir eso es que el conjunto de elementos fijados por la acción que es x sub h, que es g, que es x1, por lo tanto, este es x1 hasta xr, con r mayor que 1, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que x sub h tiene dos elementos, tiene al menos dos elementos, ¿no? ¿Ok? Entonces, por lo tanto, como vimos que h era fijado por la acción, entonces existe un elemento, digamos, g a la menos 1 aquí, en x sub h, tal que ¿qué? Tal que h es distinto de g a la menos 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, este elemento está fijado por la acción, pero este conjunto tiene más de tiene más de un elemento, ¿no? Entonces, si este conjunto tiene más de un elemento, existe otro que no es h, ¿no? Y que es fijado por la acción. Ahí está. ¿Sí? Ok, entonces, pues ya casi acabamos, ¿no? ¿Y qué quiere decir? ¿Pero qué quiere decir? Que g a la menos 1 sea fijado por la acción.
pero G, H, G a la menos 1 esté aquí, quiere decir que cuando yo lo opero por cualquier elemento de H, cuando yo lo opero por cualquier elemento de H, me regresa lo mismo, ¿no? GH, G a la menos 1 para todo H en H. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Que es fijado por la acción. Que cuando yo opero este elementito por todos los elementos de H, lo dejo igual. Pero, ¿eso qué quiere decir por definición de la acción? Por lo tanto, la definición de la acción fue que, regresamos acá arriba, la acción era G a la menos 1 es H por G, G menos 1, H menos 1, ¿no? Entonces eso lo que quiere decir es que por lo tanto, H, G a la menos 1, H a la menos 1, esto es H, esto es G, esto es GH, G a la menos 1, para todo H en H. Eso es lo que quiere decir que sea fijado por la acción, ¿no? ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Si yo paso este lado para acá, lo que quiere decir es que G a la menos 1, H, G, a ver, es decir, si yo paso esta G a la menos 1 del otro lado, me va a quedar G a la menos 1, H minúscula G, por H, por G a la menos 1, H a la menos 1, y despejo esta G a la menos 1 pasando G del otro lado, ¿no? Va a ser G, va a ser H, ¿no? O sea, esta igualdad se traduce en esta para todo H en H. ¿Y eso qué me está diciendo? Por lo tanto, ¿esto qué me está diciendo? Por lo tanto, G a la menos 1, H, G, está en el normalizador, ¿no? En el normalizador, porque eso es lo que me está diciendo, ¿no? Está en el normalizador. ¿De quién? De H en G, para todo H en H. Y entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Es decir, tenemos que G a la menos 1, H, G, está contenido en el normalizador de H en G, ¿no? ¿Por qué? Los elementitos de este conjunto son de la forma G a la menos 1, HG con H en H, ¿no? Entonces, acá lo que me está diciendo esta igualdad es que si yo me tomo un H en H, este elementito cae en el normalizador, ¿no? Entonces lo que me está diciendo es que G a la menos 1 por el conjunto HG, eso está contenido dentro del normalizador. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos esto. Entonces ya casi acabamos, ¿eh? Entonces, ahora bien, notemos
notemos que considerando, bueno, a ver, consideremos por otro lado. Entonces, si quieren, a esto lo remarco. ¿Sí? Entonces, por otro lado, consideremos el isomorfismo conjugación. El isomorfismo. El isomorfismo gamma sub g a la menos 1, que va de g en g. ¿Sí? Tal que ¿qué? Tal que gamma g a la menos 1 de un elemento x en el grupo es exactamente g a la menos 1. Es g a la menos 1 por x por g. Entonces este es un isomorfismo de grupos. ¿Sí? Es un isomorfismo de grupos. Y este induce un isomorfismo. Induce un isomorfismo. Un isomorfismo de h en g a la menos 1 de h de g. ¿Sí? Entonces, este isomorfismo de g en g me va a inducir un isomorfismo del grupo h. Cuando yo lo conjugo, su imagen es exactamente g a la menos 1 de h de g. Entonces, esto nos va a dar un isomorfismo. Por lo tanto, la cardinalidad de h es la cardinalidad de g a la menos 1 de h por g, ¿no? Entonces tenemos eso. Entonces, si pasara que el grupo g a la menos 1 h, g, está contenido dentro de h, como g a la menos 1 hg y h tienen la misma cardinalidad y son finitos, cardinalidad, y son finitos. Entonces, si pasara que este conjunto está contenido dentro de este, como este tiene la misma cardinalidad y este tiene la misma cardinalidad y son finitos, este tiene la misma cardinalidad que h y son finitos, entonces pues pasaría que, si son finitos, entonces tendríamos que necesariamente g a la menos 1 h por g es igual a h. ¿Sí? Y eso es una contradicción, ¿no? Si pasara esto, tendríamos eso, y esto es una contradicción. ¿Por qué? Pues arriba nos habíamos escogido acá arriba a h distinto de gh a la GH a la menos 1, ¿no? ¿Sí? Aquí le voy a poner doble estrellita. Pues por doble estrellita. Contracción, pues. Entonces tendríamos que ¿qué? Que h es g a la menos 1, pero habíamos escogido g a la menos 1 distinto de h. ¿Sí? Lo habíamos escogido acá arriba, ¿no? GH a la menos 1 distinto de h.
Entonces, por lo tanto no pasa. Por lo tanto, no pasa que ¿qué? Por lo tanto, G a la menos 1 HG no está contenido dentro de H. ¿Y eso qué quiere decir? Es decir, si no está contenido dentro de H, quiere decir que hay un elemento aquí. Hay un elemento aquí que no está en H, ¿no? Es decir, existe un G a la menos 1 HG que está acá, en G a la menos 1 HG, pero G a la menos 1 HG, pero G a la menos 1 HG no está en H, ¿no? Para algún H en H, ¿no? Para algún H en H. ¿Sí? Si este no está contenido acá, quiere decir que hay un elemento aquí, que es de esta forma, que está acá, pero que no está aquí, ¿no? Es esto. Y eso es para algún H en H. Pero ¿qué era lo que sabíamos de acá arriba? De acá arriba. Sabíamos que G a la menos 1 HG está contenido en el normalizador de G en H, ¿no? Pero de estrellita, si quieren triple estrellita, ¿sí? Pero de triple estrellita, tenemos que G a la menos 1 H por G está contenido en el normalizador de H en G. Si quieren, acá pongámosle H0 para algún H0 en H, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? Nos encontramos, estamos viendo que G a la menos 1 de H por G no está contenido dentro de H, entonces existe un elemento G a la menos 1 H0G que está aquí y que no está acá, ¿no? ¿Qué es esto? Para algún H0 en H. Pero resulta ser que G a la menos 1 de H por G está contenido acá. Entonces, por lo tanto, G a la menos 1 H0G está en el normalizador de H en G. Pues G a la menos 1 H0G está en G a la menos 1 HG, ¿no? Entonces, este elementito está acá, pero este está contenido acá, entonces por lo tanto esto, ¿no? Y entonces, ¿qué hemos concluido? Entonces hemos encontrado un elemento G a la menos 1 H0G que está en el normalizador de H en G, pero G a la menos 1 H0G no está en H. Entonces, es decir, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos siempre que H siempre es un subgrupo del normalizador. Sabemos que H siempre es un subgrupo del normalizador de H en G, ¿no? Entonces, esto es un subgrupo. Entonces, todo elemento de aquí sí pertenece acá. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos encontrado un elemento
hemos encontrado un elemento que está acá, pero no está aquí, ¿no? Entonces, como ese elemento está acá y no está aquí, entonces esta contención es propia. Es decir, es esto. ¿Sí? Y por lo tanto, G satisface la condición del normalizador, ¿no? Condición del normalizador. ¿Sí? Ok, ya voy a acabar. Entonces, ya demostré el inciso A. Ustedes como ven, es básicamente utilizamos la ecuación de clase de forma ingeniosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que demostramos? Lo que demostramos es que si yo me tomo un subgrupo propio de G, entonces H está contenido propiamente dentro del normalizador de H en G, ¿no? ¿Sí? Y ahora si es maximal, pues ahora hay que ver que si es maximal, entonces pasa esto, ¿no? Eso ya es muy fácil. ¿Por qué? Entonces para el inciso B, o sea, M subgrupo de G propio, que sabemos de G, que es maximal. Por el inciso A, M está contenido propiamente dentro del normalizador de M en G. ¿Sí? Entonces está contenido propiamente. Y como M es maximal, si está contenido propiamente, lo que implica es que el normalizador tiene que ser todo G. Y por lo tanto, si el normalizador es todo G, por lo tanto M es normal en G. Y ya, por el ejercicio de su tarea, ¿por qué ejercicio? El que vimos aquí al principio. Que si tienen M subgrupo maximal tal que es normal, entonces el índice del subgrupo es primo, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer. Ya demostramos que es normal. Y ya por el inciso, por este ejercicio estrellita, tenemos que el índice es primo. Y por el ejercicio estrellita, el índice de M en G es primo. Y ya acabamos, ¿no? Ahí está. Entonces ya acabamos ese resultado y nos vemos en el siguiente video.